Mi trabajo esta mañana es hablar acerca de la fidelidad en particular en el contexto de persecución. Y eso siempre es algo difícil. Puedo hablar acerca de historias, de fidelidad de los mártires, hombres y mujeres, que contaron sus vidas menos que la de Cristo y las dieron por la causa de la cruz. Y eso es importante, y vamos a hablar de eso. Pero quiero ser claro que cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de algo que podemos crear. A veces hablamos de fidelidad en medio de la persecución y suena como que somos la milicia. Suena como que somos soldados élite. Estamos nosotros creando una cultura y un ambiente que nos permita estar dispuestos a hacer eso que es no natural cuando llega el tiempo. Y es verdad que cuando a través del tiempo hemos aprendido cómo condicionar a hombres a ir hacia el enemigo, cuando todo dentro de ellos les dice, corre a la otra dirección. Pero cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de condicionar. Cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de prepararnos a nosotros mismos antes para que entonces podamos estar dispuestos a sobrellevarlo, porque usualmente estamos hablando de algo que no vemos venir, que no sabemos que vendrá, no te dicen de antemano que vendrá, no te dan una declaración de guerra antes. La fidelidad en medio de la persecución es algo que viene, nos llega usualmente cuando no lo esperamos y no es algo que nosotros nos enfrentamos porque hemos estado siendo condicionados a hacer ello. Y si tú eres como yo, escuchas las historias de mártires y te dices a ti mismo, yo no sé. Y si te dices eso a ti mismo, si escuchas las historias de los mártires, si escuchas las historias de hombres y mujeres que han sido puestos a muerte y han sido tan fieles y los leones los han devorado y lo han enfrentado tan valientemente y dices, sí, yo sería eso. Y seguramente tú no serías uno de ellos. Porque eso es orgullo. Y orgullo no sobrelleva la persecución. Hay una diferencia entre persecución y sufrimiento. No se confundan. La persecución es un tipo de sufrimiento, pero todos sufren. La vida es sufrir. Eso es el producto de la caída. Sufrimos y morimos. Pero la persecución es diferente que solamente el sufrimiento o solamente la muerte. La persecución es un sufrimiento que nosotros sobrellevamos a manos de nuestros adversarios, específicamente por su odio y su odio a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y lo que eso significa es que mientras que sufrir es algo que es inevitable y todas las personas van a sufrir, no es algo, eso no es con la persecución. La persecución puede ser evitada. Todo lo que tienes que hacer es comprometer tus valores. Así es que la persecución es sufrir por voluntad propia. Sufrir con una opción de no hacerlo. Es un sufrimiento que no necesitas sobrellevar solamente si paras de predicar.
si solamente paras de creer, o por lo menos di solamente que has dejado de creer. Si solamente dejas de ir a esa dirección y vas a esta dirección, si solamente dejas de presionar en este punto en particular, si solamente dejas de hablar de este tipo de cosas, si solamente dejas de enfatizar estas cosas particulares. Aquellos que son perseguidos tienen esto en común. Ellos llegan al momento en el cual, a la hora de enfrentarse con esa decisión, a la hora de darles esa opción, ellos dicen: yo no puedo. ¿Y qué es eso? De eso quiero hablarles el día de hoy. De Segunda de Timoteo. Leeré el primer capítulo. Nos enfocaremos particularmente en los versículos 8 al 12, pero quiero leerles todo el primer capítulo. Antes de leerlo, quiero presentarles esta imagen. Pablo está hablando esta carta a un Timoteo joven y le está escribiendo esto de prisión. Él está en prisión de nuevo. Él es quien lo llamarían alguien que constantemente está en prisión. Y él está seguro que esta será su última vez allí. Eso lo vemos en el último capítulo. En el último capítulo él lo hace muy claro. Si ven eso conmigo, estas son palabras muy claras en el capítulo 4. Donde dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo. Abajo, continuemos. En el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El fin está por venir. Él sabe que está por venir. Y él está a punto de enfrentarlo. No solamente lo está enfrentando, sino está escribiendo una carta a un joven Timoteo. Y le está escribiendo una carta que no le está diciendo, una carta que a lo mejor tú o yo escribiríamos, no es una carta que yo habría escrito a Timoteo. Y yo he estado en prisión sabiendo que el final vendría. Si yo estuviera en su piel, sabiendo que en mi fin regresa, mi carta hubiese incluido en algún momento algo como Timoteo. ¿Recuerdas los jóvenes que estaban orando cuando Pedro estaba en la cárcel? Ve y búscalos. Amén, alguien. Pero en ningún lugar él hace eso. Y yo creo que eso es estratégico e importante que él hace eso. Cuando entendemos el tema de esta carta, vemos por qué él no podía hacer eso, aun si él quisiese hacer eso. Es porque hay un tema que corre a lo largo de esta carta, la cual va al lado, dos temas paralelos. Es como las vías de un tren, van una junto con la otra. Y lo vemos en todos los capítulos. Vemos estas dos ideas que corren paralelas en todos los capítulos. La primera es que Pablo está escribiendo a Timoteo diciéndole: tú debes preservar y proclamar la verdad del Evangelio. Él sabe que está a punto de morir. Él está escribiéndolo a su joven discípulo y él está aquí diciéndole: tienes que preservar esta verdad. Tienes que proclamar esta verdad. El apóstol sabe que no solamente él está al final de su vida, pero muchos de los apóstoles ahora ya están al final de sus vidas también. Ellos no van a vivir para siempre, y ahora no solamente no van a vivir para siempre, sino van a morir mártires, muertes de mártires. Y como a la hora de morir como mártires, hay algunas cosas que Pablo teme. Y una de las cosas que él teme
es la perversión del evangelio que pudiese venir. Y por eso es que él escribe en todos los capítulos, preserva y proclama la verdad. Vean en el capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero guarda mi depósito hasta aquel día. Retén estas palabras. Versículo 14. Guárdame ante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Después en el capítulo 3, comenzando en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. De nuevo en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En todos los capítulos, una y otra vez, él le dice a su discípulo joven, preserva el evangelio, proclama el evangelio. Esto es increíblemente importante. Si el mensaje del evangelio va a continuar, si el mundo va a escuchar el evangelio no puede ser pervertido, tiene que ser preservado. Y el evangelio no puede ser detenido, debe de ser proclamado. Y por eso es que le dice, preserva y proclama el evangelio. Pero eso solamente es una de las líneas del tren. Hay otra línea del tren que corre paralela. Y es esta otra idea por la cual Pablo no puede evitar escribir esta carta a Timoteo. Porque él le dice, de un lado, proclama el evangelio, y por otro lado le dice, sobrelleva el sufrimiento que inevitablemente vendrá como resultado de preservar y proclamar el evangelio. De nuevo, todos los capítulos, capítulo 2, versículo 8. Por lo tanto, sufre penalidades, versículo 9, hasta el encarcelamiento. Capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Capítulo 2, versículo 8, sufro penalidades como criminal. Capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me cociaron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y entonces en el capítulo 4, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En todos los capítulos, preserva y proclama la verdad del evangelio. Y en todos los capítulos también, sobrelleva sufrimientos que vendrán inevitablemente como un resultado directo de preservar y proclamar el evangelio. ¿Por qué es que Pablo no podía escribir en su carta, ve y consiga a los jóvenes que oraron por la libertad de Pedro, que ellos vengan y me liberen? No, porque este es el mensaje de Timoteo. El mensaje de 2 de Timoteo es, Timoteo, ellos están a punto de matarme por predicar el evangelio, y cuando lo hagan, tú haz lo mismo hasta que te maten a ti. Tú no puedes escribir ese tipo de carta y el tipo de carta que yo a lo mejor hubiese escrito. No funciona así. No puedes decirle a un hombre joven que aparentemente tenía algún tipo de dificultades en sí mismo de vez en cuando y tenía que ser animado y exhortado. No le puedes decir a ese joven, por un lado, preserva y proclama el evangelio, sufre penalidades que vendrán inevitablemente, y por otro lado tengo miedo. No. Si esta es la carta que está escribiendo,
él no escribe eso, aun si él está con temor. Si esto es a quien estás escribiendo y estás tratando de animarlo, lo haces, lo animas, lo exhortas en todos los puntos. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí. Está haciendo con su joven discípulo. Esa es la realidad de ello. Ese es el patrón que vemos. Y en el capítulo 1, versículo 8 al 12, vemos el sistema teológico detrás de ello y qué es lo que explica esta carta. Esta carta no es Pablo diciendo, esto es como tú te condicionas a ti mismo para poder llevar a cabo eso, es como yo me he condicionado a mí mismo. No, la carta esencialmente es decirle a Timoteo que él ya tiene todo lo que necesita para poder sobrellevar eso. Por eso regresemos al capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro texto, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aspiración de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Fidelidad en medio de la persecución. Y quiero que veamos estos versículos, en particular el versículo 8, porque el resto que vemos en versículos 9, versículo 12 es una expansión de las verdades teológicas que se encuentran en el versículo 8. Pablo dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino, y aquí está la esencia del mensaje, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y eso es todo lo que quiero que veamos esta mañana. Nosotros compartimos en el sufrimiento. Nosotros sufrimos por el poder de Dios. Primeramente, de participa. Ven esta idea de participar en todos la letra. ¿Cuál es el tema de esta carta? El tema de esta carta es: yo estoy sufriendo por la causa del Evangelio. Yo estoy a punto de morir por la causa del Evangelio. Me van a matar por el mensaje del Evangelio. Y cuando me maten por causa del Evangelio, yo quiero que tú sepas, sin lugar a duda, que es tu turno de ahora
hacer lo mismo y sufrir por la causa del Evangelio. Pablo no le está preguntando a Timoteo que haga algo fácil o algo que él no está dispuesto a hacer. Realmente, si ves a este marco en el versículo 8 al 12, nota en el versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences. Hay vergüenza. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, sino sufre. Ahora vamos al versículo 12. En el versículo 12 lo vemos al reverso. Versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero yo no me avergüenzo. Tú no te avergüences, pero sufre. Y me doy cuenta de lo que les estoy diciendo, porque yo no me avergüenzo y yo sufro. Yo sufro. Yo comparto en sufrimiento. Capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Esto no es el único lugar donde vemos este tema en la vida de Pablo. Si van conmigo, a Romanos capítulo 8. Y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo no está diciendo solamente a Timoteo, sufre conmigo. Le está diciendo, sufre con Cristo. Vayan conmigo si pueden. Y 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancias, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois en la consolación. A otro lugar, vayan conmigo, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo le está diciendo al joven Timoteo, sé partícipe en el sufrimiento. No solamente sufre, pero sé copartícipe. Participa conmigo en el sufrimiento. Participa con nosotros en el sufrimiento. Únete a Cristo en su sufrimiento. Esencialmente le está diciendo es unirse a Cristo en sufrimiento, pero de dos maneras. Nos unimos a Cristo en su sufrimiento porque es en el sufrimiento de Cristo que nosotros encontramos nuestro lugar en Él. Es en el sufrimiento de Cristo que nosotros encontramos perdón de nuestro pecado y paz con Dios. Pero es también en el sufrimiento de Cristo que no solamente somos librados de nuestro pecado a Cristo, sino somos librados de nuestro pecado para Cristo y para unos a otros, mientras que somos copartícipes del cuerpo de Cristo. Por eso es que hay esta idea. No solamente Cristo ha sufrido por mí en la cruz a la hora de llevarme a mí a la salvación, pero también Cristo ha sufrido por mí por medio de su cuerpo a la hora de traerme a mí el evangelio por medio de su iglesia. Cristo sufrió por mí en la cruz. Y por ese sufrimiento, Él compró mi salvación. Pero Cristo sufrió por mí
por medio de su novia, su cuerpo, la iglesia. Y a lo largo de los años, el sufrimiento de las personas de Dios que me trajeron el evangelio a mí. Y por eso, mientras que tú y yo nos unimos a Cristo en su sufrimiento, no solamente nos estamos uniendo a Cristo en su sufrimiento en términos de salvación, en términos de la compra de nuestros pecados por medio del sufrimiento de Cristo, pero mientras tú y yo trabajamos y sufrimos por el evangelio, Cristo, por medio de esa labor y sufrimiento, está llevando el evangelio a aquellos por los cuales Él murió, para que de esa manera Él se lleve todo el cumplimiento de su obra. Nos unimos con Cristo en sufrimiento. No solamente un sufrimiento normal de la vida, pero el sufrimiento que conlleva como de manera directa el ser fieles al evangelio. Porque nosotros tenemos un adversario que odia el evangelio, tenemos un adversario que odia a Cristo, y puesto que nosotros estamos en unión con Cristo, en comunión con Cristo, Él nos odia a nosotros también. Y no solamente nos odia a nosotros, Él odia el evangelio que predicamos. Y porque Él odia a nosotros, odia el evangelio que predicamos, persecución viene y sufrimos. Pero no estamos solos. No estamos solos. No creas eso por un segundo. No sufres solo. Hay muchos otros y hay millares de que han sufrido antes que nosotros. Los mártires en el cielo. Lo que nos dice en Apocalipsis, los mártires en el cielo. Ellos quieren saber cuánto tiempo más hasta que Dios traiga justicia. ¿Y cuál es la respuesta que les viene? El número no ha sido completado. Hay más que sufrirán y morirán por la causa de Cristo. Y sí, la justicia vendrá. Pero el sufrimiento no ha terminado. La persecución no ha terminado. Porque no todos han escuchado. Y por lo tanto Pablo le dice a Timoteo, únete conmigo. Pero noten, ¿qué más le dice? Le dice, regresando a 2 Timoteo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. Participa conmigo por el evangelio. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que Dios le da a su gente que les permite ser fieles en medio de la persecución? ¿Qué es lo que les da? Les da el cuerpo, les da su cuerpo, les da Cristo, nos da el cuerpo de Cristo, y estamos en el cuerpo de Cristo y nos da el cuerpo de Cristo, la iglesia, y en comunión en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero no solamente eso, nos da también el evangelio que nos salva, este evangelio que nos sostiene, este evangelio que nos llama, y por lo tanto nosotros continuamos predicando y sufriendo por la causa de Cristo, porque el evangelio no ha terminado de hacer su obra. Miren lo que dice: participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la vida la luz y la inmortalidad por medio del evangelio, para lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Él fue por lo cual también sufro. ¿Por qué? Por el evangelio. Porque vale la pena. Por causa del evangelio. Ahora, tengamos cuidado, porque, de nuevo, hay algunas maneras de poder ver esto. Podemos ver esto y pensar, sí, debemos de pensar más acerca del evangelio, debemos de pensar más alto del evangelio, podemos proclamar el evangelio, y ser fieles al evangelio, y debemos de ser valientes por el evangelio. Y hay verdad en eso.
Pero ¿de dónde viene eso? El evangelio no es tu evangelio. Es el evangelio de Cristo. A veces podemos llegar a ser un ídolo del evangelio. Yo predico el evangelio. Yo soy un ministro del evangelio. Yo estoy comprometido al evangelio. Así como si el evangelio fuese una cosa que existe por sí mismo aquí en aislamiento. Es el evangelio de Dios. Es el evangelio de la obra de Dios a favor de sus elegidos por medio de la obra y sufrimiento de Cristo. Es el evangelio de Cristo. ¿Por qué hablamos del evangelio? Amamos el evangelio porque amamos a Cristo. Porque amamos a Cristo porque Él nos amó en el evangelio. Por lo tanto, no es algo que nosotros tenemos de elaborar para llegar a amar el evangelio. Nosotros debemos ser recordados una y otra vez de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Que nuestra existencia misma se encuentra en su obra, en el evangelio. Y no solamente eso, sino nuestra pasión por el evangelio nace de nuestra pasión por Cristo. Cristo ama a su novia. Y gloria a Dios que yo soy miembro de la novia de Cristo. Pero eso no termina conmigo solamente. Nuestro deseo por el evangelio quema nuestra pasión por Él. No solamente porque el evangelio nos ha salvado. Si eso fuese todo, entonces puedes ser salvo y ve y puedes morir. Pero nuestra pasión continúa por el evangelio. Porque el evangelio no solamente es el medio de Dios al salvarnos a nosotros, sino el medio por el cual Dios llama y salva a un pueblo para sí mismo, para su gloria. Hemos sido traídos. No sé si es... puede ser, podemos tener una realidad teológica favorita. Es como si tienes un niño favorito. Inclusive si tienes uno no le dices. Yo soy padre de 9 hijos. Cuando me preguntan, ¿quién es tu favorito? Le digo, bueno, ¿con quién estoy hablando de mi favorito al momento? Pero recientemente la doctrina que me ha estado marcando realmente en mi pasión, en mi deseo y mi deseo por Dios es el pacto de redención. Que desde eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vivieron, existían en esta perfecta unidad, en esta perfecta comunidad, en la persona de Dios. No necesitaban nada fuera de sí. Y en esa unidad perfecta de amor, entonces de allí nace. Mientras que el Padre, por amor a su Hijo, le da a su Hijo un pueblo. Y el Hijo, por amor al Padre, Él se da a sí mismo para redimir a el pueblo que el Padre le dio al Hijo. Y el Espíritu, la personificación del Padre y el Hijo, Él aplica esa redención a aquellos que el Padre ha dado al Hijo. Y el Hijo redime por amor. Y mientras que este amor continúa y llega a la creación y a redención. Y tú y yo podemos ser no solamente el producto de eso, sino llegamos a ser partícipes en eso, mientras que el amor de Dios es proclamado por toda la creación a la hora de redimir a sus santos. Yo amo el evangelio. No solo porque el evangelio me ha salvado, sino porque en el evangelio, el Dios del universo está proclamando una y otra vez, este es el amor. Yo soy amor. Vean mi redención. Y esa redención es una imagen del amor que el Padre tiene al Hijo, y el Hijo al Espíritu, y al Padre, y el Espíritu tiene para el Padre y para el Hijo. Este perfecto amor que ha existido desde eternidad pasada y va a existir por el resto de la eternidad y va a dar gloria y gloria a Dios por toda la eternidad. Y ese es el evangelio de Dios. Y por eso es que nosotros participamos
en el sufrimiento por el Evangelio. ¿Cómo? Por medio de condicionarnos, por medio de tener sesiones, de tener valentía. No, por medio del poder de Dios. Esto va en contra de muchas mentalidades, porque la carta que yo hubiese escrito a Timoteo fuera una carta basada en esta realidad. El poder de Dios es lo que necesitas para correr de la persecución. Dios, la persecución está por venir. Muestra tu poder y sácame de la persecución. No. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No Dios salvándote de la persecución y el sufrimiento, sino Dios manteniéndote en medio de la persecución y el sufrimiento. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Allí está el poder de Dios. Allí es donde el poder de Dios está. ¿Dónde está el poder de Dios? En su gente no teniendo que sufrir penalidades, cuando todos tienen que sufrir. No. Y eso es por lo cual nosotros nos animamos a la hora de escuchar esas historias. Yo les compartiré solamente una. La oración de Policarpo. En su martirio. Señor, oh Dios Todopoderoso, Padre de tu Hijo bendito y amado Jesucristo, por medio de quien nosotros hemos llegado a conocer a Dios, el Dios de todo poder, de toda creación, de todos los santos que han vivido delante de ti. Te bendigo por juzgarme, tenerme por justo de sufrir de esta manera, para que en compañía de los mártires yo pueda compartir en esta copa que Cristo sufrió y después de ello salir a sufrir, a estar contigo por medio del poder del Espíritu. Permíteme yo ser recibido entre los mártires a tu presencia el día de hoy como un sacrificio que te agrade a ti. Dios de verdad, tú has preparado esto y lo has revelado a mí y ahora tú has completado esta promesa. Este no es un hombre que está orando a la hora de escapar de la persecución. Esta es la oración de uno que está siendo encendido en fuego. ¿Cómo? ¿Porque era más valiente que tú y yo? ¿Por cómo lo hizo? Porque había sido condicionado perfectamente para llevar eso. ¿Cómo? Por medio del poder de Dios. Y solamente por medio del poder de Dios. Miren conmigo el texto de nuevo y vamos reuniendo estas diferentes piezas. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y ya va a hablar de esto mismo y va a explicar esto, esta verdad teológica que le permite poder pedirle esto a Timoteo. Porque él no debía de poder pedirle esto a cualquier otra persona. No puede pedirle esto. No tiene sentido. Estoy a punto de morir. Métete a la fila, te toca a ti. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo es que esto tiene sentido? Por medio del poder de Dios. De nuevo, noten el versículo 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Dios hizo esto por su propósito y por su gracia, no es por nada que haya en ti. Tú puedes hacer esto no porque hay algo dentro de ti que lo permite, sino que porque Dios te llamó a su propósito por medio de su gracia.
lo cual nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cómo puedes hacer eso? Solamente lo puedes hacer porque sabes otra realidad teológica que dice, hay algo más allá de esta vida que vale más la pena que esta vida, que tú vas a enfrentarte después de esta vida. Por medio del poder de Dios, tú puedes ver aquello que no se puede ver y creer aquello que no se puede creer. Porque Cristo conquistó a la muerte y la tumba y Él resucitó y ahora te asegura que hay vida, que ha traído vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Por lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Yo sufro porque Dios hizo esto. Noten el versículo 12. Dios fue quien nos salvó. Versículo 10. Dios fue quien abolió la muerte. Él fue el que sacó la luz, la vida. Él fue el que trajo inmortalidad por medio del Evangelio. Dios fue el que me constituyó. Por eso sufro. Y después dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él puede hacer esto. Y luego continúa el versículo 13. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Estoy a punto de morir, Timoteo. Y está bien. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios, yo amo el Evangelio más que a mi propia vida. Por el poder de Dios, yo creo el Evangelio. Por el poder de Dios, yo creo en la resurrección de los muertos. Por el poder de Dios, yo creo que hay algo más significante que continuar respirando en esta tierra. Y por el poder de Dios, yo te estoy diciendo que el mismo Dios que me salvó y me llamó y me preparó para esta labor, lo hará lo mismo por ti. Porque la labor no ha terminado. Eso es la razón por qué. Y ese es el cómo. No puedes ser condicionado para poder enfrentarte a esto, porque tu carne no puede hacer esto. Así que, ¿cuál es la respuesta? Confía en aquel que te salvó. Ama el Evangelio. Pero no solamente ama el Evangelio como preceptos. Ama el Evangelio porque amas a Cristo. Ama el Evangelio porque tú amas no solamente lo que el Evangelio ha hecho al llamarte y al salvarte a ti. Ama el Evangelio porque tú amas lo que el Evangelio continúa haciendo. Mientras que glorifica a Dios por medio de la salvación de pecadores. Ama el Evangelio porque te da esperanza más allá de esta vida. Ama el Evangelio para que por medio del poder de Dios, aún en
al enfrentarte a persecuciones, puedas ser hallado fiel.